Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Vidas en Victoria. Les saluda Pepe Vázquez y estamos aquí desde la ciudad de Guatemala y nos da muchísima alegría y es de mucha bendición para nosotros poder contar con su presencia nuevamente. Quédese con nosotros. Este programa estamos seguros que está tocando muchos corazones y muchas vidas y queremos conocer y tener contacto con ustedes. Este programa es gracias al esfuerzo del Movimiento Católico Matrimonios en Victoria desde la ciudad de Guatemala. Así que quédese con nosotros. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Sean bienvenidos. En nuestro programa de hoy conoceremos el testimonio de nuestro hermano Guillermo Contreras, quien a través de la música ha logrado la inspiración para dedicársela a Dios. Viviremos la experiencia de amor que realiza nuestro movimiento de Hombres en Victoria. Y en el tema central de hoy, Cordero entre Lobos, conoceremos el ministerio de Juan Carlos Molina. Y para profundizar en este tema, también contaremos con la presencia del arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Julio Vián. Así que sean bienvenidos todos a su programa Vidas en Victoria. Es triste ver cómo este mundo cada día se está volviendo más violento. Estamos viviendo nosotros los buenos como corderos en medio de lobos. Hoy hemos salido a preguntarle a la gente qué piensa acerca de esto y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, la realidad es que el Señor Jesús claramente dijo, ¿verdad?, en la palabra que vendrán tiempos peligrosos. Pero no temáis, dice, porque Él es el ejemplo, porque Él en medio de lo difícil, lo complicado que Él experimentó en carne, venció, dice, ¿verdad? Entonces nos deja un gran ejemplo, un gran legado. Se siente uno impotente porque no puede cambiar uno el mundo, pero también me siento confiada porque sé que Dios es el que, nos va a proteger en cierto momento. Entonces, pues lo que he podido hacer y aprender es tratar de mantenerme en mi fe y rezar. Yo tengo mucha fe en el rosario y es en donde me acuerpo, ¿verdad? Donde me acompaño. Siento que la fe y el rezar el rosario es la única herramienta que yo encuentro el día de hoy. Qué bueno que continúa con nosotros. Esta vez tuvimos la oportunidad de visitar en un desayuno y conocer a nuestro hermano Guillermo Contreras, quien el día de hoy nos comparte cuál ha sido su experiencia por medio de las alabanzas para nuestro Señor y cómo su vida misma se ha convertido en una vida en victoria. Yo crecí en la zona 5, una zona bastante conflictiva, una zona en la que se le daba mucha libertad en aquellos entonces a los niños. Ese sector de la zona 5 donde yo vivía, que era la colonia Santa Ana, empezó como a degenerarse un poco por la misma juventud que empezó a crecer ya con vicios, las pandillas de aquel entonces, las conocidas maras. Cuando tenía más o menos 13 años, que fue el momento preciso en el que me incorporé a estos amigos de los que hablaba esta famosa mara, yo tenía 14, 15 años, ellos ya tenían entre 20, 21, el que me cuidaba así como su hermano,
tenía ya 18 años. Me gustaba mucho el ambiente, me gustaba la música, bailábamos en la calle, empecé a fumar, empecé a beber licor. Yo recuerdo que una de las cosas que más hacía era llevar cosas robadas a la casa, por ejemplo. Pero ya más o menos como a los 17 años, recuerdo que en una de las salidas que tuvimos, yo ya no quise seguir tan tarde en la calle con ellos y me entré temprano a mi casa. Al día siguiente me enteré que los amigos estos habían tenido un problema con una de las maras con las que teníamos problema. Y dos de los que más andaban conmigo estaban muriéndose en el hospital. Cuando lo fuimos a ver al hospital, yo recuerdo que a uno lo habían abierto desde la garganta hasta el ombligo porque tenía hemorragias internas. El otro tenía 2 operaciones porque con verduguillo lo habían pullado casi a 1 centímetro del corazón, si mucho, y estaba grave. Entonces, yo recuerdo que esa tarde cuando regresé a mi casa, yo me puse a llorar, doblé mis rodillas y le decía, Señor, y si yo hubiera estado ahí, tal vez yo tal vez sí me hubiera muerto. Ese fue una de las razones por las cuales yo empecé a sentir el llamado ya más serio. Porque cuando el Ministerio de Alabanza, al que me llamaron a cantar a los 15 años más o menos, para que yo hiciera coros con ellos, éramos como 10, como al año de eso el ministerio se deshizo. Y entonces, eso fue un día miércoles, el día jueves por la mañana llegó el hermano que coordinaba la comunidad y me dijo, mira, he estado orándole al Señor, pasé toda la noche orando y el Señor me dijo que vos te vas a hacer cargo del Ministerio de Alabanza. Y yo ese día le hice una oración bien soberbia a Dios, porque yo dije, yo voy a poner a prueba a Dios y sé que esto no se va a lograr. Dentro de mí yo decía, mi oración fue esta, Señor, si tú realmente quieres que yo toque esto, tú me vas a enseñar. Yo no le voy a pedir a nadie que me enseñe. Y esa noche empecé a sacar yo esa alabanza y como que me hubiera salido perfecta. Entonces yo me emocioné. En aquel entonces empecé a comprar muchos cassettes de alabanza y empecé a oír mucha música y lo que oía eso lo ejecutaba en el teclado. Empecé a ver que era un don el que el Señor estaba poniendo en mi vida. Entonces hasta el día de hoy, cuando yo comparto esta parte del testimonio, le digo a los hermanos, hay momentos en los que gente que sabe de música me dice, mira, qué bonito sonó ese disonante, qué nota marcaste. Le digo, mira, acércate, te la enseño, no sé cómo se llama. Hay algunas notas que yo hasta el día de hoy marco y no sé cómo se llaman. El Señor, no creo que fue un talento, un don que el Señor puso también en mi vida, ¿verdad? Cuando yo empecé con el ministerio, la Renovación Carismática Católica empezaba en su auge, empezaban a surgir los ministerios grandes también, y la música fue algo esencial en las comunidades, y se empezó a meter esta parte de lo que le llamamos hasta el día de hoy el avivamiento en la alabanza. Entonces tenían que ser un tiempo en el que alegráramos a la gente, motiváramos a la gente a que alabara a Dios, y luego ya bajábamos a la parte de la meditación. Pero a mí me gustaba mucho la parte de la animación, la alabanza alegre, de hecho las cumbias, los merengues, esto que también el Papa Juan Pablo II impulsó a que nosotros usáramos los nuevos métodos de evangelización. Yo me dedico a servirle a Dios, Él se encarga de bendecir nuestra vida a través del Ministerio de Alabanza. Actualmente tengo 14 grabaciones ya realizadas, los discos se han distribuido en gran parte del país, la mayoría los ando cargando yo siempre en los eventos a los que voy, y pues el proyecto de grabación siempre está en constante evolución. A lo largo de este caminar he recibido mucha bendición, he visto mucha bendición en base a lo que ahora yo hago, el testificar todos los días de lo que el Señor puede hacer y seguirá haciendo en la vida de los corazones que se abran, ¿no? Usted está viendo su programa Vidas en Victoria. Después de una pausa, regresamos.
El Papa Francisco nos ha enseñado cómo podemos vencer la violencia y él nos ha dicho que el único antídoto que existe para poder sobrellevarla y poder superarla es vencer el mal a fuerza de hacer el bien. En esta oportunidad queremos compartirle una de las experiencias hermosas que nosotros realizamos dentro del Ministerio de Hombres en Victoria. Se trata de nuestra reciente visita al hogar Los Gorriones, donde llevamos ese mensaje de amor por medio de la palabra de Dios a jovencitas que se encuentran en riesgo. Vamos todos, que alegres somos todos, que alegres somos todos, que alabamos al Señor. Nosotros somos Hombres en Victoria y tuvimos la bendición de poder venir a hacer la convivencia con las privadas de libertad. Al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo. Nosotros hemos venido en esta oportunidad a llevar un mensaje de amor, de esperanza a estas niñas que en el centro de prevención Los Gorriones se encuentran recluidas, y traemos un mensaje de Dios, un mensaje especial de esperanza para que estas niñas entiendan que Dios les ama. Hoy yo vengo a compartir con ustedes un tema maravilloso y precioso que es sobre la misericordia de Dios. Pero nadie puede saber de la misericordia de Dios si antes no ha pecado, ¿verdad? Dicen que nadie puede saber de la paz del mar si antes no ha estado en la tormenta. Y ustedes hoy aquí están porque probablemente anduvieron en una tormenta por la cual fueron tal vez invitadas, fueron empujadas, fueron obligadas, pero hoy están aquí. Y saben una cosa, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Hoy les traemos un mensaje especial y el mensaje fundamental es que Dios les ama. Y que sepan que cada una de ellas es libre aunque esté presa, es libre aunque se encuentre recluida, es libre de pecado en el nombre poderoso de Jesús. El Papa Francisco también hizo una exhortación apostólica que se llama La Alegría del Evangelio, y en ella dice él: quien se encuentra con Jesús es liberado del pecado, de la tristeza, porque dice que con Jesús nace y renace la alegría. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y no nos dejes caer en tentación, y aléjanos del maligno. Amén. Ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Ahora el pie, mi pie está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Y al amigo que machuque, bendito será. No, pero suave. Dame un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. ¿Qué les pareció, amigos? Sin duda alguna una experiencia maravillosa. Nos encantaría recibir sus noticias y sus comentarios. Lo invitamos a que nos escriba a nuestro Twitter, Facebook y a nuestro correo electrónico que están apareciendo en sus pantallas. Sería una bendición que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos. Jesús sabe el mundo en el que estamos viviendo. Por eso, el Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 2 en adelante dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, vean que los envío como corderos en medio de lobos. Y para el desarrollo de nuestro tema central, Cordero entre Lobos, nos trasladamos hasta la Arquidiócesis de Guatemala, en el centro histórico de la capital, con mi amigo Oscar Roldán. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria.
Como ha escuchado a lo largo del programa, el tema central de este programa es como corderos entre lobos. Vamos a ver una historia de vida de Juan Carlos Molina, un hombre que se ha atrevido a hacer lo que muchos no se han atrevido, a trabajar con jóvenes para reinsertarlos a la sociedad. Lo invito, vamos a verlo. Mi nombre es Juan Carlos Molina, soy director de la Asociación Guatemaltecos Extraordinarios. Siempre me ha llamado muchísimo la atención las personas en situación de riesgo, las personas que no tienen las ventajas familiares que yo he tenido de un hogar con mucho amor. Me ha llamado la atención mucho ese contraste. Yo le diría que Dios puso en mí esa inquietud. Me da cuenta que todos los programas de sanación y de rehabilitación no cambiaban el corazón de la persona. El que les dé un trabajo no significa que eso cambie su vida. Entonces, ante la inquietud de cómo hacer para que trataran mejor a sus esposas, a sus hijos, era llegar al corazón para que ese reflejo de mis acciones se vea en la sociedad, no solo en mi trabajo, sino en mi comunidad. Entonces yo decía, hay que llegar al fondo de la persona y es tratar de sanar las heridas que yo traigo desde mi infancia en el corazón, porque eso es lo que yo expulso después cuando no lo manejo bien. Asociación Guatemaltecos Extraordinarios está para llegar a las personas más vulnerables, en los que están al borde de meterse al tema de drogas y pandillas, y es rescatar esas almas de vivir ese infierno, porque ellos no saben que ahí van a parar, pero en prisiones nos dimos cuenta de eso, que ellos verdaderamente viven el infierno allá adentro. Entonces nuestro propósito es evitar que lleguen a eso a través de su descubrimiento personal, revelando lo que Dios ya les dio dentro, que es ese lado extraordinario o esa semilla extraordinaria que todavía no han descubierto. Por naturaleza todos juzgamos según una etiqueta, la zona donde vivo, cómo estoy vestido, color de piel, quién soy, tengo tatuajes, pero la persona no se permite conocer más allá de eso. Cuando yo me permito ver más allá de eso, conozco qué hay adentro. El problema en nuestra sociedad es que no se ha compuesto porque a las personas no le interesa el ser humano que usted tiene enfrente. Cuando usted auténticamente se interesa en el alma de Juanito Pérez y lo conozca a él, usted va a saber exactamente qué hacer con ellos. Y eso es lo que hacemos en la asociación, descubrir esa esencia que Dios les ha dado para revelar ese lado extraordinario. Inclinamos nuestros rostros. Después voy yo, después de él, después de Jesús. Señor Jesús, damos gracias por este día que nos has dado. Bendice a Jonathan. Bendice a Estuardo. La necesidad de tener un verdadero padre es lo que ellos hacen que busquen a Dios. Y han probado drogas, delincuencia, malas amistades, etc. Sin un juicio o sin algo que les dicte cómo debe de ser su religión. Es un encuentro personal lo que se propicia en esos círculos de oración. Gracias, qué lujo. Felicito. Me das. Qué lujo, qué lujo. Los más chiquitos como Diego que vimos en ese círculo, él es un maestro de vida y yo de verdad creo que Dios lo utiliza a él como un ejemplo de vida y ellos paran siendo nuestros maestros porque sí son un reflejo de Dios definitivamente. Lo que más se refleja es como una baja en ese estado de ánimo agresivo, de resentimiento, porque Dios viene a calmar y sanar el corazón. Entonces, a través de todas las actividades que nosotros hacemos con ellos es ser auténticos con ellos para que yo pueda ser auténtico con Dios. Entonces, Él ya puede hacer el trabajo. A la larga, el bien siempre gana, hasta en las películas. La cosa es que hay que invitar más corderos para que luchemos contra estos lobos y de verdad hagamos una diferencia en el país. Sin duda alguna, un testimonio que nos alienta a trabajar. Hay una esperanza siempre, sin importar cuán difícil pareciera la situación o el caso. Hoy, para tratar este tema más a fondo, tenemos a Juan Carlos, precisamente, a quien vimos en el testimonio. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a tu programa. Un gusto, mil gracias, Oscar. Muchas gracias. Y está con nosotros la máxima autoridad de la diócesis de Santiago de Guatemala, el arzobispo
Monseñor Oscar Julio Bian. Monseñor, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que su agenda es apretadísima e hizo un espacito para nosotros. Que el Señor le bendiga y muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Este tema es un tema complejo. Quisiera empezar contigo, Juan Carlos. Vimos que has trabajado con pandilleros normalmente. ¿Por qué un joven, un niño, como lo vimos en las imágenes, con tanta inocencia, termina en una pandilla? 2 palabras: ausencia de amor. Cuando el padre no es responsable, no da lo que el hijo merece y no instruye, especialmente en el camino de Dios, si Dios es amor, esa ausencia hace que yo la busque afuera, y cuando yo voy afuera encuentro todo lo opuesto, y ahí es donde ellos se instruyen, sus mismos compañeros con las mismas características, y en ese camino es donde se pierden, se desvían y después hacen daño al país. Monseñor, sabemos que usted cuando fue obispo de Quetzaltenango fue el primer obispo en ir a Cantel a confirmar a 16 reos. Sabemos que ha visitado cárceles acá en Panamá. Eso me dice que una persona que está purgando una pena, que ha cometido un error, puede cambiar su vida y puede cambiar su corazón, ¿verdad? Lo puede cambiar. Recordemos que la primera escuela insustituible es la familia, y es allí en la familia donde se debe encontrar ese amor que tanto necesita toda persona, y ese amor que nosotros estamos obligados a darle a los demás. Y sí que puede, teniendo esos buenos sentimientos, habiendo recibido buenos valores en su vida, valores humanos y valores cristianos, que son los mismos valores humanos pero levantados para que sean cristianos, para reconocer, amar y servir a Dios en nuestros hermanos. Puede un joven, una joven regenerarse, pero tenemos que darle mucho amor y mucha comprensión. Juan Carlos, ¿hay algún factor en común que provoca que los jóvenes se vuelvan pandilleros? Diría que es la falta de responsabilidad de los papás. Cuando yo me meto a algo que no está dentro de mi destino, dentro de mi propósito divino, te desvías de ese camino y malinstruís a la persona más por tu ausencia, y en esa ausencia hace que él busque esa figura que nosotros de verdad tenemos que encontrar. Lo peor es que nunca la encuentran afuera, más hacen una familia que dicen ser amor y se respetan, pero la paga del pecado es la muerte, y del 100% de los pandilleros, el 95% los paran matando. Entonces solo encuentran una vida que es el infierno y la muerte. Cuando hablamos de ausencia, quiere decir hogares desintegrados, no hay papá o no hay mamá, ¿es así? Más que todo, abuso físico, verbal, sexual y un rechazo extremo. Entonces la persona busca de verdad llenar ese espacio y por eso huye de casa tratando de encontrar, pero va al lugar equivocado. Monseñor, la Familiaris Consorcio dice en el numeral 86 que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Sin duda alguna, si la situación hoy en nuestra sociedad está mal, es porque en la familia ayer no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Exacto. Creo que hemos olvidado mucho eso y hemos desintegrado mucho la familia. Nosotros necesitamos tener esa pedagogía de la presencia del padre, la presencia de la madre, de los hermanos, el formar un verdadero hogar, porque eso es lo que forma a toda persona, más a esos jóvenes que están siempre deseosos de que les demuestren que son amados. Y recordemos la pedagogía, sobre todo de San Juan Bosco en su educación, que todos se den cuenta que son amados. No basta amar, que se den cuenta que se les ama. La palabra amor ha resonado varias veces acá, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios tiene la capacidad de cambiar los corazones, sin duda alguna, pero Monseñor, hemos visto situaciones difíciles en todos los países de Centroamérica, pero en el caso de Guatemala vemos cómo hace unos días, por ejemplo, queman a una muchacha
pues pandillera, ¿verdad? Y un grupo de personas que aplaude esa realidad. Eso la iglesia sin duda alguna no lo acepta. ¿Qué podemos decirle a las personas que apoyan esas acciones, Monseñor? Bueno, sus actitudes no son buenas. Y sus actitudes deben ser aquellas actitudes de comprensión, de acercamiento hacia las personas. Hay que condenar el pecado, pero no al pecador. Hay que salvar siempre la persona, aunque nosotros luchemos en contra de lo malo que esa persona hace. Juan Carlos, ¿tenés en mente más o menos el porcentaje de jóvenes con los que has trabajado que se logran reinsertar a la sociedad? Número uno, depende de la voluntad de la persona. Dios nos ha dejado esa libertad y es tan grande que vos podés escoger perderte en la vida y terminar en la muerte. Depende de cada uno, pero el porcentaje promedio sería como un 90% si das la atención adecuada. El problema es que no hay seres humanos que auténticamente se interesen por ellos y que quieran descubrir cuál es su verdadera esencia para revelarla. Entonces, cuando de verdad te dedicas y crees que la persona que tenés enfrente, aunque esté tatuada o sea un delincuente, de verdad tiene redención y él lo cree, cualquier persona puede salir adelante. Se me venía a la mente cómo Jesús no señala, cómo Jesús tiene una oportunidad para todos, pero decías algo importante, nadie se interesa en trabajar con ese grupo de personas. Nos gusta ir a predicar a grupos, a la iglesia, nos gusta ir a hoteles a predicar, pero ahí son pocos los que se atreven a ir, ¿verdad? Y Monseñor, el mismo Papa Francisco nos decía, salgamos a la calle. Por supuesto que hay que orar, ¿verdad? Pero hay que accionar también, ¿verdad, Monseñor? Es la actitud del Papa Francisco y que nos está inyectando a todos. El salir. Prefiero una iglesia que se enferme, que se tropiece afuera, que no una iglesia que se muera adentro sin hacer nada. Y creo que es una cosa fantástica para cada uno de nosotros. Y nosotros también tenemos esa obligación de estar sembrando los valores en los demás. No podemos solamente condenar, sino que tenemos que caminar y saber educar a las personas. Esto no es fácil, la reinserción no es fácil, pero tenemos que hacerlo y todos tenemos que esforzarnos, empezando por la familia. Juan Carlos, supongo que hay personas que nos están viendo, televidentes que nos están viendo y se deben de estar preguntando, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Nos puedes ayudar a guiarnos? Al igual que el delincuente, comienza con nuestro querer. El problema es que prefiero estar dentro de las cuatro paredes, yo rezando solo y en comunión con Dios, pero no compartiendo eso que recibo. Yo creo que hay que despertar ese deseo de verdad interesarme en el que no quiero y amar al que menos atención o menos interés tengo yo de enfrentarme a. Cuando cruzo esa barrera, entonces conozco un ser humano. Y ahí te das cuenta que la máscara no es lo que importa, sino lo que está dentro. Y es interesarse en lo que no quiero ver. Y ahí Dios abre otras puertas. Y ese es el camino. Uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente el amor. Pero qué mérito tiene amar a quien lo ama a uno, ¿verdad, Monseñor? El verdadero amor es aquel que ama a los que nos hacen daño, ¿verdad? Esas personas que lamentablemente han tomado malas decisiones y creo que esa es la clave, amar a esas personas. Ese cabalmente es lo que Jesús nos pide. Eso es lo especial del cristiano, que ama a quien no lo ama. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es un amor desinteresado. Nos cuesta mucho a nosotros pensar esto, pero lo tenemos que hacer si queremos ser realmente verdaderos cristianos. No podemos quedarnos solo en el intimismo. Yo soy bueno y quiero ser bueno, yo me salvo, ¿y los demás qué? Y nosotros tenemos que velar por los demás. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y tratemos entonces todos de tener ese esfuerzo grande por ayudar a aquellos que nos necesitan. Tanto más los jóvenes. Monseñor, yo como católico, ¿cómo sé que estoy haciendo lo necesario? El mismo Papa nos dice que uno nunca debe decir que ya ha hecho lo suficiente, sino que hasta que duela, decía
Sor Teresa de Calcuta, hasta que duela, hasta que nos duela lo que vamos a hacer por los demás. Y tenemos que hacer y esforzar. Nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca es suficiente. Juan Carlos, quisiera que termináramos este conversatorio tal vez haciendo una invitación a los televidentes. En tu experiencia, yo creo que vos nos podrías guiar muy bien en ese accionar, en ese decirnos, miren, pueden venir, aquí hay un grupo que estamos haciendo esto, la labor que estás haciendo, ¿verdad? Pues a través del Facebook es lo que muchos usan, Guatemaltecos Extraordinarios. Si quieren visitar cárceles, podríamos conectarlos con personas que ya van ahí. Si quieren visitar la zona 3, los alrededores del basurero, es acercarse y convivir. Y cuando vos convivís un rato, se te hace ese despertar en el corazón de querer ayudar al otro. Y te das cuenta que en el camino paras ayudando a quien menos querés. Entonces, la primera oportunidad es dármela yo, de pasar la barrera en la comodidad de mi casa, meterme en la computadora, escribir, ir a conocer. Entonces yo les hago la invitación a todos que de verdad vengan a la asociación Guatemaltecos Extraordinarios y estamos para servir a la gente ahí. Yo he tenido la oportunidad de estar con Juan Carlos y pensé que iba a dar y me di cuenta que fui a recibir. Qué bueno, muy bien. Monseñor, ¿cuál es la invitación para nosotros los católicos para que no nos quedemos de brazos cruzados? Hay más alegría en dar que en recibir. Y todos nosotros tenemos que hacernos capaces de poder ayudar a todas las demás personas, no quedarnos con los brazos cruzados. Ahí está la pastoral social que viene de nuestra fe y de nuestra esperanza. No podemos quedarnos encerrados en nosotros mismos. Jóvenes, ustedes tienen esa sangre nueva, esa sangre joven, inyéctenla en los demás. No la desperdicien en tantas cosas que no valen la pena. Ayuden a sus semejantes jóvenes. Muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo. Gracias por compartir este tema tan complicado, especialmente por la situación en la que estamos viviendo en nuestros países latinoamericanos. Monseñor, gracias por permitirnos estos minutitos. Es para nosotros un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Y a ustedes televidentes, no olviden, hay algo que hacer, no nos quedemos de brazos cruzados. Vaya a su parroquia, hable con su sacerdote, movámonos, no nos quedemos quejándonos únicamente. Hay mucho por hacer. Que el Señor les bendiga. Seguimos en su programa Vidas en Victoria. San Francisco nos decía algo muy importante. Él nos explicaba que teníamos que predicar, pero que cuando fuera necesario, que habláramos. Esto nos recuerda que el llamado principal que tenemos es hacer testimonio. No tengamos miedo, somos católicos, tenemos una identidad. Vamos y demos testimonio. Ya nos estamos acercando al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que este programa esté siendo de mucha fe, esperanza y bendición para cada uno de ustedes. Para concluir, nos acompañaremos de la alabanza de nuestro hermano Guillermo Contreras, perfecta para terminar el día de hoy. Ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó
Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado y como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí, que quema, 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 y déjalo que se mueva, 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 y déjalo que se mueva. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Vidas en Victoria. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter, Facebook o nuestro correo electrónico. Siempre es de gran bendición recibir sus comentarios. Este programa es gracias al esfuerzo del movimiento Matrimonios en Victoria. Como siempre, les acompañó su amigo y servidor, Pepe Vázquez. Que el Señor les bendiga.